Ahora vamos a usar el ADT lista para resolver algunos problemas, comenzando por el siguiente. Vamos a suponer que contamos con la implementación del ADT lista y nos piden crear una función externa que, dado una lista L, determine si esa lista es un palíndromo, es decir, una lista que contiene una secuencia que se lee igual para el frente que si la lees para atrás. Podríamos utilizar la metodología de los 7 pasos y comenzaríamos con determinar o escoger una instancia para ese problema. En este caso es una instancia que, como puedes ver, es una lista palíndromo, así que nuestro algoritmo o la manera que vayamos a sugerir para resolver este problema, pues para esa instancia debería devolver true. Una estrategia podría ser que comenzáramos comparando el primer elemento con el último. Si son iguales, continuamos. Luego comparamos el segundo con el penúltimo. Si son iguales, continuamos. Y si hemos llegado a la mitad, pues ya podemos concluir que eh, es un palíndromo. Vamos ahora al segundo paso de la metodología, ¿verdad? Acabamos de escoger una instancia y decir más o menos cómo resolveríamos. Ahora nos tocaría el segundo paso de la metodología, que es escribir con lujo de detalle los pasos que estamos insinuando de cómo resolver ese problema. Pues, y tratando de utilizar las operaciones que existen para la lista, ¿ya? ¿Verdad? Este, pues esa estrategia que mencionamos comenzaba comparando el primer elemento con el último. Pues qué pasos o qué operaciones sobre la lista podemos utilizar para lograr eso. Pues tendríamos que posicionar el current position en la primera posición. Ahí podríamos guardar en una variable temporera el valor que leemos. En este caso sería, ¿verdad? Estamos guardando el valor de S5. Luego nos movemos a la posición última, que sería esta, ¿verdad? A la posición del último elemento. Y compararíamos a ver si lo que habíamos guardado en la variable temporera es igual al valor que podemos accesar examinando esa última posición. Si es cierto, pues entonces vamos a continuar. Y continuaría el algoritmo, ¿verdad? Para comparar el segundo con el penúltimo, tendríamos que pasar por estos pasos, movernos a la posición 1, tomar el valor de esa posición, del elemento de esa posición, y compararlo con el de la posición penúltima. Si son iguales, continuamos. Noten que a todo esto estamos utilizando las operaciones de las que habíamos hablado anteriormente que contiene este ADT. Luego llegaríamos a la posición 2. Podríamos determinar o recoger ese valor, ¿verdad? Y luego movernos a la posición misma 2, darnos cuenta de alguna manera de que hemos llegado al mismo sitio con esos dos recorridos que estamos haciendo. Y si sucede eso, que hemos llegado ya al mismo sitio con esos dos recorridos, el que estamos haciendo hacia el frente y hacia atrás, pues ya en ese caso podríamos emitir nuestra decisión de que esto es una lista palíndroma. Es decir, en este caso, pues devolver true. Vamos a mirar otra instancia en la que se devuelve false, ¿verdad? Como siempre se recomienda cuando estamos utilizando esta metodología, pues especialmente para funciones que devuelven true o false, pues siempre es bueno escoger una instancia que devuelve, al menos una instancia que devuelve cierto y otra que devuelve falso. Esta sería la que devuelve falso. Pues siguiendo una metodología como la anterior, vamos a comparar el primero con el último, esos son iguales, así que continuamos. Cuando llegamos a estos dos, pues nos damos cuenta que son diferentes, por lo tanto ese no es un palíndromo. Vamos a escribir los pasos en detalle. Desde la posición 0 comparamos con la posición 3, eso da cierto. Posición 1, comparamos con la posición 2, eso nos da falso y entonces devolvemos que no, que eso no es un palíndromo. ¿Okay? Así que hemos visto el paso 2 de la metodología para dos instancias y lo próximo que procedería es el paso 3 en el que vamos a tratar de generalizar esos pasos por los que hemos recorrido y generalizar un algoritmo en base a eso. Pues aquí yo tengo escrito con lujo de detalle todos los pasos por los que pasamos para la primera instancia y en mi caso lo que me ayuda esto es a darme cuenta de que hay grupos de pasos o secuencias de pasos que se están repitiendo
Lo único, ¿verdad? Que es que cambian ciertos valores entre repetición y repetición y eso pues me da una idea a mí de dónde es que yo tengo que poner los ciclos, ¿verdad? O las estructuras de repetición en mi algoritmo. Si se fijan, estas cuatro instrucciones se repiten aquí, aquí y aquí. Lo único que está variando son estos valores de las posiciones donde yo me muevo. Así que si utilizo mis poderes de pensamiento computacional, pues entonces puedo resumir esos pasos en un algoritmo como el siguiente. Se fijan que aquí están esos esa secuencia de cuatro pasos que se repetía una y otra vez, la he puesto en un ciclo para que se repita tantas veces como sea necesario para concluir si es un palíndromo o no. ¿Verdad? En los ejemplos que vimos en las instancias, vimos que si llegábamos al centro del, de la lista, ¿verdad? Ya ahí podíamos concluir que era un palíndrome. Si no, si antes de eso encontrábamos dos elementos que eran distintos, pues entonces devolvíamos que es falso. Así que lo que vamos a recurrir es a tener dos, ¿verdad? A ir moviendo, como quien dice, dos índices a través de las listas, uno que va en incremento y otro que va en decremento, que son estos I y J. Noten que I lo empiezo en el primer elemento o ¿verdad? En el número que corresponde a la primera posición de la lista. J empiezo en la posición que corresponde al último elemento de la lista. Y a través de mi algoritmo, ¿verdad? Si voy comparando los elementos correspondientes a esas posiciones I y J y me dan distintos, pues entonces devuelvo falso. De lo contrario, lo que hago es que incremento la I y decremento la J y continúo. Y así voy continuando. Si este loop se extingue, es decir, si llega a suceder que I no es menor que J, que eso sucede cuando llegamos al centro del, de la lista, ¿verdad? Pues entonces ahí me devuelvo y digo que sí, que es un palíndromo. Entonces noten que esto que tengo aquí son los mismos pasos que tenía en cada una de estas repeticiones, donde me muevo a cierta posición, agarro ese valor, lo copio en una variable temporera, luego me muevo a la otra posición J, comparo esas posiciones y determino en base a eso si sigo dando vueltas o no.